Y en una ocasión, en una temporada de crisis económica, mi mamá trabajaba en un hospital, pero ella decidió emprender un negocio de ella. Nunca lo puso en manos del Señor, pero era un negocio que allá en Dominicana se conoce como una rifa. Ella vendía números a escondidas de mi papá y ella vendía su número. Y ella, cuando le iba bien, en mi casa se comía buena carne. Cuando le daban un palo, como ella decía, se comía desabrido y sin carne, porque no había. Y ella había perdido todo. Entonces, eso nos trajo a mí, cuando preparaba esta palabra, recuerdo de mi madre, de cómo ella quería caminar en el mundo, que era lo que ella decía. Pero en alguna ocasión yo también arrastré esos genes, porque yo también me caí no sé cuántas veces y Dios por misericordia me levantaba. Pero yo también caminé queriendo hacer las cosas que yo entendía que debía hacer y no escuchaba a nadie. Era lo que yo creía que no, en este negocio me iba bien y me caía, pero no encontraba la forma hasta que decidí poner todo en manos de Dios. En días pasados hice algo no poniéndolo en manos de Dios, sino en mi propia fuerza. Era que yo quería vender un carrito que tengo por ahí. Y yo, sin orar ni presentarse, lo llené de letreros. Se vende. Y muchas veces me llamaban, no hacía el negocio. Muchas veces me llamaban, no hacía el negocio. Y cantidades de veces me llamaron para comprarme el carro. El carro nunca se vendió porque no estaba dentro de los planes de Dios. Yo decidí quitarle los letreros al carro y dije, no voy a vender nada, que sea Dios. Después que quité los letreros del carro, me llama una persona. ¿Lo está vendiendo? Digo, yo te aviso después, porque iba a orar primero si Dios quería que yo vendiera el carro. Y sobre esa base de no tener mi confianza puesta en Dios, yo estaba caminando y me caía, porque no tenía la confianza puesta en el Señor. Pero nos vamos a Gálatas 5:1 y el Señor nos exhorta a permanecer firme en la libertad que Cristo nos dio. ¿Cuál es la libertad que Cristo nos dio? Seguir sus pasos, caminar con Él, orar y hablar con Él. Esa es la real libertad que nosotros como seres humanos tenemos y debemos buscar cada mañana. Pero si nos apartamos de Él y dejamos atarnos nuevamente por las reglas humanas, le pasa lo que le pasó a mi madre. Que cuando
quiso inventar un negocio por ella, se guayaba. Cuando mamá decidió venir a los pies del Señor, entonces ella comenzó a ver resultados diferentes. Cuando en mi casa todos, mi madre y mi padre, entran al Evangelio, comenzó a ver una casa diferente. Ya no era una casa, pasó de una casa a un hogar. Porque ya lo consultaban todo, mi padre y mi madre, y se iban en oración. Eso nos ayudó a nosotros a reflexionar nuestra relación con Dios y cómo interactuamos con los demás. Porque es importante tener una relación con los demás, pero no diferente a la que usted tiene en la casa, porque muchos de nosotros somos buenos en la calle y en la casa somos otros, porque llevamos doble vida. Recordemos que la grandeza de Dios supera nuestras limitaciones y que en lugar de permitir nuestras reglas que nos separen, el Señor nos llena de amor. Nuestros corazones que se abren a una posibilidad de una relación genuina y auténtica con nuestro Padre, mucho más profunda cuando ya conocemos de Él. Pero cuando no conocemos de Dios, nosotros andamos en el aire. Cuando no conocemos de Dios, llegamos a la casa y queremos escuchar un versículo y nos vamos, Alesa, dame un versículo en el día de hoy. Y la inteligencia artificial nos da el Salmo 91. Pero a lo mejor si usted lo busca en la Biblia, no es el que el Señor tiene para usted. Hasta ahí nosotros hemos llegado en dejar los planes de Dios para hacer los planes nuestros. Y eso nos dice a nosotros que nosotros tenemos que comenzar a cambiar. Tenemos que comenzar a cambiar nuestra actitud y conocer mucho más de Dios y trabajar con la voluntad de Él. Sin embargo, debido al pecado y a la caída de nosotros los hombres, nuestra relación se ve afectada. Y ahora tendemos a querer buscar la independencia y la autosuficiencia en lugar de depender de Dios. Porque nosotros todavía no caemos y el Señor nos levanta y volvemos al mundo a buscar de depender del mundo. Porque comenzamos a perder la confianza en el Padre. Comenzamos a alejarnos de su camino. Comenzamos a no orar ni buscar de Él. Y cuando nosotros buscamos de Él, Él nos lleva al lugar que Él tiene para nosotros y que es su voluntad.
porque Dios tiene autoridad para llevarnos al lugar que nosotros no soñamos ni pensamos siquiera. Hay razones para que los seres humanos quieran que Dios lo incluya en sus planes, pero no lo buscamos. Queremos que lleguen, pero no buscamos a Dios. En una ocasión, en una prédica, aquí decía la hermana Sandra, si no buscan a Dios que no lo conocen, a mí me van a querer. Yo reflexionaba sobre esa palabra y yo decía lo mismo. Pero si yo no veo a la hermana Sandra todos los días y no le creo, le voy a creer a Dios que no lo veo. Y eso es lo que realmente a nosotros el Señor en esta mañana nos llama a reflexionar de que con Él es que hay que buscarlo y tratar de que el Señor nos levante cuantas veces nos caemos. El Señor nos dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que el que hace su voluntad al Padre estará en los cielos. Si nosotros conocemos esta palabra, ¿por qué no hacemos lo que el Señor nos llama a hacer? Que es buscar la palabra de Él y creer en lo que Él dice. Muchas veces seguimos nosotros buscando en el mundo quien nos diga a nosotros, este es el que sabe, tú eres bueno, tú eres el que más sabe. Pero eso nosotros no se lo decimos al Señor, ni le creemos al Señor cuando Él nos habla, y ponemos en duda cuando nos llega a nuestro corazón una palabra del Señor. También tendemos a confundir lo que es el diablo. Y como nos dice en 2 de Pedro 21, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. También nosotros comenzamos a caminar los caminos del Señor, y cuando encontramos que el camino del Señor no es el mundo, entonces nosotros queremos virar para atrás. Queremos virar para atrás y no seguir los caminos del Señor. Sin lugar a duda que nosotros, los que estamos en este plano terrenal, tenemos cada instante algo que nos está tratando de sacar de los caminos del Señor. Porque tenemos
unas redes sociales que cuantas veces usted entra, usted encuentra o hablando de los pastores o hablando de un versículo X que tergiversa la Biblia y tergiversa la palabra del Señor. Eso nosotros lo estamos viviendo a diario. Como decía hace un momento, de que nosotros todos se lo queremos preguntar a Lesa, porque ya no queremos buscar la palabra en la Biblia. Ya queremos utilizar la inteligencia artificial para que nos diga qué versículo decía tal cosa, porque ya no queremos usar la Biblia. Y esto nos dice a nosotros, queridos hermanos, que estamos transitando por un camino equivocado, porque lo estamos haciendo bajo nuestras reglas, no bajo las reglas del Señor. Cuando llegamos a la casa del Señor, nosotros queremos poner orden nosotros, pero queremos ponernos nosotros, pero no nos sometemos a la obediencia de Dios con sus palabras que trae cada día en la casa del Señor. Hay un sinnúmero de versículos que nos dicen a nosotros qué tan divorciados nosotros estamos de los caminos del Señor. Qué tan divorciados nosotros estamos de la palabra de Él. Qué tan lejos nosotros estamos caminar en búsqueda de la salvación. Si nosotros estamos trabajando para el ego nuestro, no olvidamos de los planes de Dios y ya queremos trabajar con el ego nuestro. Y eso nos lleva a nosotros a primera de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué queremos nosotros? ¿Ser pasajeros? ¿Estar en este plano transitorio o vivir una vida eterna con Él? Entonces, nosotros, para vivir una vida eterna con nuestro Padre, tenemos que comenzar a hacer su voluntad, a trabajar dentro de sus planes, porque esos son los planes que el Señor. Olvidemos lo que nosotros trazamos, que las reglas de Él son mayores que las de nosotros. Aleluya. Hay situaciones que nosotros queremos tratarla por nuestra fuerza. ¿Y qué nos dice el Señor? Cuando te canse, ven aquí. El Señor nos deja que caminemos y que tratemos de hacer nuestras cosas por nuestra propia fuerza, pero nosotros queremos buscar al Señor cuando nos callamos, cuando caemos al piso. Y eso, queridos hermanos, nos lleva a cada uno de nosotros a reflexionar sobre lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Muchas veces, cualquiera de ustedes, y no voy a dudar que no le haya pasado, han querido emprender un negocio
o han querido emprender cualquier actividad, cualquier proyecto, pero se nos olvida orar y ponerlo en manos de Dios. Cuando estamos metidos con los dos pies en un zapato, queremos que Dios venga a sacárnoslo, los dos pies de un zapato, porque nosotros no le dimos participación a Dios. Cuando nosotros acostumbremos a ser a Dios socio de nuestro proyecto, socio de nuestra vida, que el Señor camine con nosotros, entonces los resultados serán diferentes. Si nos vamos a 1 de Juan 5:14, nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, el Señor nos oye. Cuando nosotros vamos humillados ante Él y nos arrodillamos y ponemos en manos de Él cualquier proyecto, el Señor nos escucha, porque ya Él conoce nuestro corazón. Y ya Él sabe si lo que nosotros estamos pidiendo está dentro de sus planes. Si no está dentro de sus planes, olvidémonos que no será posible. Porque muchas veces pedimos cosas, la pedimos porque queremos estar a la par con un amigo, una amiga, no porque la necesitamos, sino porque si Juan tiene aquel carro, yo quiero tener ese carro, porque se nos llena el ego. El ego. Y cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, no hay espacio para ego. Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, lo que hay es gozo, lo que hay es alegría, y lo que hay es paz y confianza. Pero nosotros, cada día que nos levantamos, es pidiéndole a Dios que nos dé. Señor, dame. Señor, dime. Señor, te pedí tal cosa. Señor, sácame de tal situación. Ahora yo le pregunto a usted, incluyéndome yo, ¿y yo qué le doy a Dios? ¿Y yo qué le doy a Dios? De las 24 horas del día, el Señor nos la dedica para cuidarnos, para guiarnos. Y nosotros, ¿cuántas veces oramos en el día al Señor? No hay tiempo para Él. Pero sí nosotros queremos que Él saque tiempo para nosotros. Hay un sinnúmero de ejemplos que podemos poner cuando queremos que un proyecto salga a camino. La semana pasada yo le decía a Nicole, oye, tu canción está sonando. Y Nicole me dijo, yo esperaba que ella me dijera gracias. Eso es lo que yo esperaba, porque era el ego mío. Pero ella dijo, la gracia para el Señor. Eso, cuando salí y llegué a la casa, lo comenté. Porque yo buscaba que ella me dijera gracias. Pero la gracia es para Dios. Y ella me contestó dándome una respuesta que venía de lo alto. Y eso nosotros a diario lo practicamos.
Allá en el estudio de televisión van muchos pastores y predicadores a grabar y llevan la palabra. Había una pastora, o hay una pastora, que llegaba a comenzar su prédica sin orar. Pero yo no puedo decirle, tiene que hacer tal o cual cosa. Ella llegaba y comenzaba, se sentaba en el micrófono y cogía los versículos bíblicos a desarrollarlo. Llevó en una ocasión una invitada y era la misma rutina. Y la invitada, en el medio de la grabación, le dijo: espérese, pastora, vamos a orar, porque esto es de Dios. Vamos a poner esto en manos de Dios. No puede llegar un mensaje efectivo a quienes lo escuchan si no viene de parte de Dios. Y la pastora, a partir de ahí, cada vez que llega al estudio a orar, a llevar su palabra, lo primero que ora. Y en una ocasión dijo: no, tenemos que ungir esto. Hay que ungir los micrófonos. Yo le dije: pastor, ¿y de dónde nace eso? Dice: porque yo estaba haciendo las cosas al revés. Yo no ponía en manos de Dios lo que nosotros íbamos a hacer. Y lo estaba haciendo por mi propia fuerza. Y por eso, este título de este conversatorio de hoy, de esta palabra, es que Dios es más grande que las reglas que nosotros no trazamos. Nosotros no somos nadie sin Él. Nosotros podemos creer, hacer, planificar, y de un momento todo se derrumba. Y es porque nosotros no lo pusimos en manos de Dios. Es tiempo, queridos hermanos, que cada paso que demos en la vida sea puesto en la mano de Dios. Y yo en lo personal tengo muchos ejemplos de mi vida que entro en contradicciones con algunas personas. Y voy a decir uno de esas contradicciones. Y es que yo he entendido que el diezmo era yo regalárselo a Juan, a Pedro, a aquel, y no traerlo a la iglesia. Yo entendía que ya yo con eso estaba cumpliendo. Qué tan equivocado yo estaba. Y hace 2 semanas o 3, el pastor Robert trajo una palabra acerca de quienes les roban a Dios. La pastora estaba delante de mí y yo dije en voz baja, pero ella lo escuchó. Wow. Pues mira, yo he robado mucho. Y ella me hizo así por la espalda: varón, usted le ha robado mucho a Dios. Y es verdad. Es verdad.
porque yo he hecho mis propias metas y mis propios planes. El diezmo, hasta la semana pasada, yo lo estaba mandando a iglesias, a dominicanas, a cierta persona, lo estaba mandando porque yo creía que ya eso era el diezmo y no era por desconocimiento, porque yo quería hacer las cosas a mi manera. Y en una ocasión Mariluz y yo entramos en esa conversación y ella me dijo: qué equivocado tú estás. Yo le dije: no, esa es mi forma, déjame así. No, te he equivocado. Y entramos en la Biblia, en Malaquías, y allí y aquí, y para atrás y para adelante. En otra ocasión intervino el pastor Renato y también entramos en lo mismo. Yo entendía que el diezmo era yo mandárselo a otras iglesias en Dominicana o darlo aquí a gente que lo necesitara, porque lo daba, pero no bajo las reglas que Dios ha impuesto, sino bajo mi propia regla. Y él decía que esas palabras, cuando yo le estaba preparando, todo eso me fue llegando, ministrándome a mí primero antes de traer la palabra. Porque yo también tracé mis propias reglas y las mías estaban por sobre las de Dios. Cuando me di cuenta de todos esos errores y de que lo que yo estaba llenando era el ego personal, para que aquel dijera: fulano me dio, me regaló, pero entonces dejaba de cumplir con los reglamentos del Señor. Y ahora esto que estoy diciendo del diezmo, quizá lo puede saber la pastora Mariluz y Pedro. Yo dejé de diezmar. Dejé de diezmar aquí y lo que estaba haciendo era ofrendando, y el diezmo se lo daba a otro y mandándolo para otras iglesias y mandándolo para allí y mandándolo aquí, hasta que llegó el momento de reflexionar. Reflexioné con estas palabras que me llegaron según ministraba esto. Yo no camino jamás bajo mis propias reglas. Yo comenzaré a caminar bajo la voluntad de Dios. Y esto lo he ido buscando y reflexionando, porque estuve metido en muchos errores bíblicos y que yo creía que era primero el ego mío y no la voluntad del Padre. Cuando nosotros comenzamos a caminar bajo las reglas del Señor, si nos vamos a Primera de Tesalonicenses 5, nos vamos al 16, 17 y 18 y nos dice: cuando está siempre gozoso, orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando estamos caminando bajo las reglas de Dios,
estamos gozosos. Cuando le dedicamos tiempo en oración al Señor, vivimos en paz. Y cuando nosotros le damos gracias a Dios en todos, porque es la voluntad de Él. Entonces, nosotros en esta mañana, queridos hermanos, debemos comenzar lo que no lo han hecho a caminar bajo la voluntad de Dios. Son grandes desafíos, grandes tentaciones y realmente vale la pena. Cuando caminamos en la palabra del Señor, es otra vida. Y hoy, esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para que sea el vehículo transmisor ante ustedes, también yo espero que sea para cada uno de ustedes, que haya cambiado, que no nosotros establecemos las reglas, sino Dios. Que Dios se le bendiga, que Dios se le guarde.